Llegamos ya a la última ponencia de estas primeras jornadas Enigmas del Hombre y del Universo. A lo largo de estos 2 días hemos viajado, hemos hablado y hemos conocido diferentes temáticas. Hemos hablado de la crisis, hemos hablado de lugares con historias súper interesantes. Hemos visto una investigación muy exhaustiva sobre Saint Germain y demás temas. Pero estas jornadas, como bien reza la imagen que llevamos, son en homenaje al doctor Fernando Jiménez del Oso. Probablemente muchas de las personas que estamos por aquí pues sabemos quién es, o recordaremos muchos de sus programas. Yo recuerdo que lo conocí pues a través de los vídeos y DVDs que divulgaba la revista Enigmas. Pero como sea un homenaje al doctor, yo creo que era totalmente necesario dedicar una ponencia íntegramente a su figura, a su trayectoria, a su persona. Y para ello pues nos hemos traído pues, a todo un experto que maneja la documentación como ninguno, y nos va a dar una ponencia pues seguramente impresionante sobre la figura del doctor. Él es José Juan Montejo, licenciado en Derecho y en Criminología, colaborador además también del programa Dimensión Límite de los compañeros David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro. Y como digo, y como seguro que todos tenemos ganas de empezar a escuchar hablar de Fernando Jiménez del Oso, pues pido por favor un fuerte aplauso totalmente merecido. Hola, buenos días a todos. Y bueno, gracias por sus palabras a Jesús y me adhiero, como no, al resto de parabienes y felicitaciones de los anteriores compañeros que me han precedido y felicitarle pues, por esta magnífica iniciativa y todo el trabajo de organización y coordinación que conlleva pues, llevar un congreso de estas características. En mi caso, bueno, debo de precisar también que cualquiera de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pues como hoy mismo Antonio Luis Moyano, en el día de ayer David Sentinella o por supuesto Lorenzo Fernández Bueno, podían dar esta charla pues, perfectamente igual o incluso mucho mejor que yo, en el sentido de que ellos pues, bueno, conocieron y trataron pues, mucho más que yo a Fernando Jiménez del Oso y por tanto pues, son conocedores de multitud de anécdotas y de circunstancias y detalles personales pues, por su trato y su convivencia y trabajo con él durante muchos años. En mi caso, pues bueno, lo que sí pretendo es dar, bueno, como una especie de visión también nostálgica de lo que representó la figura del doctor Jiménez del Oso, como es el título de la ponencia, como divulgador de misterios y la sensación que allá me pongo yo como un recuerdo personal que tenía para, bueno, pues toda una generación, bueno, pues por ahí desde los 30 y tantos años hasta los 50 y pocos o 50 y muchos, y en concreto pues los que éramos niños y niñas en los años 70, mediados, finales de los 70 y principios de los 80, y cómo pues esa figura, que bueno, esta es una de las muchas imágenes características de Fernando Jiménez del Oso, y que pues aparenta aquí ser un señor pues muy serio, con esa barba cerrada, bueno, y luego además cuando él hablaba con esa voz grave y profunda, es decir, que a los niños de aquellos años pues en cierto modo nos provocaba como una cierta intimidación, ¿no? Había que tener en cuenta también los temas de los que hablaba el doctor Jiménez del Oso, pues sobre espíritus, fantasmas, aparecidos, en fin, cuestiones pues que realmente podían englobarse dentro de lo que podía dar pues mucho miedo o mucho terror, ¿no? A los niños de aquella época. Pero los que ya, bueno, pues teníamos un poco ahí en ciernes el gusanillo o el gusto o la afición por los temas curiosos o misteriosos, digamos que podíamos salvar o sobreponernos a esa sensación de miedo y la curiosidad o una primera o incipiente fascinación por estas cuestiones, pues ya nos, en el caso de que bueno, pues, nuestras familias o nuestros padres, nuestros mayores nos dejaran seguir viendo aquellos programas, pues los veíamos aunque fuera con la cara medio tapada o por el rabillo del ojo, ¿no? En cierto modo. Bueno, pues como toda historia tiene su comienzo, claro está, pues empezaremos diciendo que Fernando Jiménez del Oso nació en Madrid en 1941
y que, bueno, algunas anécdotas además, que algunas ya las conocía, otras pues las hemos comentado, las hemos estado comentando con algunos compañeros aquí. Pues resulta que él ya en su más tierna infancia, bueno, él residió durante su infancia pues, en uno de los pueblos próximos a la Sierra Norte de Madrid, en Collado Villalba, y parece ser que allí es donde residían los abuelos de Fernando, y pasó pues largas temporadas allí. Entonces contaba Fernando una anécdota consistente en una especie de cuento para asustar niños que le relataba uno de sus abuelos, y que era como una especie de versión local del hombre del saco, en este caso sería la mujer del saco, y que sería una especie de, bueno, de mujer extraña, que le daba el nombre de Maricantiña, como si fuera gallega o algo así, y que, bueno, pues Maricantiña se supone que venía todas las noches para asustar o amedrentar a los niños que habían sido malos, o que no habían hecho los deberes, es decir, que habían sido demasiado traviesos durante el día, y les colocaba, pues, o les clavaba una serie de agujas, y se supone que con eso, pues ya los niños se asustaban, y al día siguiente pues eran más buenos, más formales, estudiaban y hacían los deberes. Yo no sé si este tipo de anécdotas, pues bueno, ya de algún modo prefiguraban esa afición o dedicación, una de ellas, claro está, que tuvo Fernando a lo largo de su vida. Bien es verdad que ya avanzando los años, siendo él un incipiente estudiante de medicina a finales de los 50, pues ya las crónicas o los datos biográficos que hay sobre él ya señalan que pues hacia 1959, pues no se sabe el lugar, si era en una charla de alguno de los cafés de tertulias que proliferaban por aquellos años en Madrid, o en alguna residencia universitaria, como esta que estamos aquí, pero en fin, lo cierto es que ya dio con esa temprana edad de 18 años aproximadamente una charla-conferencia sobre leyendas de vampiros. Por desgracia, pues no ha quedado constancia de esa charla, y hasta donde hemos podido intentar buscar en la prensa de la época, pues tampoco quedó constancia de ello, si es que se reflejó de alguna manera. En cambio, de lo que sí quedó constancia es de, bueno, lo que estoy señalando aquí. No sé si se habla con el ratón. Bueno, ahí a lo mejor en letras fuerzas pone regreso. Bueno, pues lo de regreso es una nota, un comentario que publicó en diciembre de 1967 el diario ABC sobre la repercusión, bueno, lo que le había parecido, mejor dicho, al crítico que se encargaba de la crónica de la programación de televisión española, que en aquella época pues era la única que existía, ya con la primera cadena, los que se acuerden, y el segundo canal, el famoso UHF, que ya creo que había empezado a emitir por aquella época. Bueno, pues el regreso era una de las historias para no dormir. Como pues muchos de vosotros sabréis, las historias para no dormir pues constituyeron una especie de hito, ¿no?, en la ciencia ficción y en la adaptación de cuentos y relatos de terror en televisión española de la magistral mano y dirección, ¿no?, tras la cámara de Chicho Ibáñez Serrano. Entonces, las historias para no dormir comenzaron a emitirse el año anterior, en 1966. La mayor parte de los relatos, pues, o de los guiones, eran originales de Chicho, que en aquella época firmaba con un seudónimo que era el de Luis Peñafiel, nada que ver con el conocido periodista de la Crónica Rosa, ¿no?, de la actualidad. Entre otras cosas porque Luis Peñafiel, como digo, era un apodo que utilizaba Ibáñez Serrador para, digamos, dar a entender que entre el equipo que estaba detrás de Historias para no dormir, pues lo formaban varias personas, y entonces pues él vería que, o consideraría que firmar a la vez como director y como guionista, pues que no estaba demasiado bien. Pero había otros autores, noveles todos ellos, desde luego, que bueno, pues, ya conocían a Chicho, y uno de estos autores noveles pues era justamente un joven, Fernando Jiménez del Oso, que a la sazón pues, contaba con 25 o 26 años, y que había sido autor de un cuentecito, un relato breve de terror, claro, que se llamaba, o que se titulaba El Regreso. Bueno, pues este cuento debió de gustarle mucho a Ibáñez Serrador, hasta el extremo de que él decidió hacer una adaptación
un guión basado en ese cuento de Jiménez del Oso y convertirlo en una de sus historias para no dormir. Aquí ya, claro, pues ya hay una primera constancia, hasta donde sepamos, pues la primera, salvo que, bueno, pues ya otros estudiosos, otros investigadores encuentren alguna anterior, donde se vincula con su nombre completo a Fernando Jiménez del Oso, pues con, en este caso, temas de terror literario o terror televisivo. Bueno, no quiero entretenerme mucho más con el episodio del regreso, simplemente pues destacarlo como un primer apunte de la vinculación del doctor Jiménez del Oso con estas temáticas y bueno, unos cuantos años anterior a la etapa suya ya conocida y que es la que pasaremos a relatar ahora. Simplemente, bueno, pues algunas a lo mejor preguntaréis ¿y de qué iba lo del regreso? Pues nada, muy brevemente era la historia de un viejo usurero aficionado a las ciencias ocultas y que, pues bueno, llevaba o se llevaba muy mal con unos sobrinos suyos que la verdad que, bueno, pues eran o les presentaban como unos ambiciosos que lo único que buscaban o pretendían era heredar cuanto antes a su tío el usurero ocultista. Bueno, este símbolo supongo que a muchos les sorprenderá verlo aquí. Ya algunos dirán, bueno, ya está este Montejo llevando el asco a su sardina con el símbolo de humo. Bueno, pues tiene una razón de ser. Lo anterior es una de tantas representaciones gráficas del símbolo ulmita. Decir, para los que, bueno, supongo que todos lo conoceréis, que este símbolo representa a una supuesta civilización extraterrestre que habría llegado a la Tierra por primera vez en 1950, procedente de un supuesto astro habitado llamado Unmo, que estaría situado a unos 14 años luz de la Tierra, y que desde ese año, desde 1950, pues habría estado infiltrado, es decir, habría enviado, mejor dicho, sucesivas expediciones de astronautas unmitas que, debido a que su apariencia física pues era o sería muy similar a la nuestra, bueno, de individuos altos y rubios, ¿no? Más bien vinculados con la tipología nórdica, pues se habrían logrado infiltrar en nuestra sociedad y habrían llevado, según algunos, incluso hasta la actualidad, hasta nuestros días, pues una existencia clandestina dedicándose a recopilar datos, información o investigar la civilización terrestre. Bueno, este símbolo se hizo también muy popular a raíz de un suceso ufológico muy conocido que ocurrió en Madrid en 1967, bueno, y que no es otro que el caso de San José de Valderas. Entonces aquí está representada pues una de las imágenes de la planta y alzado de cómo sería una supuesta nave unmita, y en la parte de arriba, bueno, pues coincide efectivamente con el perfil del objeto que se observaba en una de las célebres fotos de la serie tomada en San José de Valderas el 1 de junio de 1967, y como este no es el tema de la charla, pues nada, ya no mencionaré nada más sobre la duda de aquellas fotos, pero sí sobre la repercusión social y mediática que tuvo ese caso por un lado y este símbolo, que es el que, bueno, hemos visto antes, aunque aquí está representado, dibujado de otra forma, como señal de que si todo aquello podía encerrar alguna realidad o podía haber algo de verdad, pues resultaría ser la prueba o la demostración de que efectivamente no solo existirían los extraterrestres, sino que estos habrían llegado a la Tierra y estarían sobre nosotros, y que además pues que se manifestarían pues bueno, con sobrevuelos de sus naves en las cercanías de las grandes ciudades, como en este caso es Madrid, porque bueno, se me olvidaba decirlo, pero estamos en Cuenca y no tenéis por qué saber nada o mucho de la geografía madrileña. San José de Valderas es un barrio de uno de las localidades más populosas que hay ahora en Madrid, del cinturón industrial, y que está en Alcorcón, pero bueno, está pues a unos 20 kilómetros de Madrid. Entonces, ¿qué pasó con este símbolo? Pues que muchas personas que tenían afición, curiosidad por el tema de los ovnis, por aquella época, en 1967, pues todavía se les llamaba platillos volantes en los medios de comunicación, pues resulta que algunas de esas personas pensaron que, bueno,
o con este símbolo tan curioso, pues si con esto resulta que a lo mejor es posible contactar con los extraterrestres que de algún modo se identifican con este símbolo, pues vamos a hacerlo bien visible en algún lugar, pues para ver si de esa manera podemos intentar contactar con ellos. Pues resulta que el bueno de Fernando, y eso lo tiene declarado en algunas entrevistas suyas en radio, y bueno, a mí también me lo confirmó personalmente en una ocasión que tuvo ocasión de preguntarle, y él me dijo que efectivamente él conocía ya este símbolo pues a raíz de la publicación de el libro, la monografía que le hizo célebre como símbolo asociado al caso de San José de Valderas, y que no es otro que Un caso perfecto, que muchos también conoceréis, habréis oído hablar de este libro, o incluso lo tendréis o lo habréis leído, escrito por Antonio Rivera y Rafael Farriols, y publicado en su primera edición por la mítica editorial Pomaire en 1969. Pues se supone que Fernando habría sido uno de los lectores de este libro, y bueno, pues le pareció curioso lo de este símbolo, y el Micotón y Perezoso pues lo pintó en el techo del vehículo, del coche que utilizaba por aquella época, no sé si también en las puertas, pero bueno, vamos, que lo hizo bien visible, y él pensaba que de esa manera pues a lo mejor conseguía que estos extraterrestres, que se supone que vivían mimetizados o infiltrados en el Madrid de la época, pues a lo mejor se les ocurría también contactar con él. Claro, contactar con él, ¿por qué? Porque en aquel momento había un grupo de personas que, bueno, que llevaba una existencia semipública, ya que se reunían en forma de tertulia en la célebre Ballena Alegre, que también habréis oído hablar de ella, y que era un local, un sótano, que existía en el antiguo Café León de Madrid, de la calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá, y que era uno de los cafés, bueno, pues con tradición de tertulias literarias ya desde antes de la Guerra Civil, que una vez que terminó la Guerra Civil, pues bueno, al paso de unos años se retomó un poco el pulso a aquella tertulia de la época de la Segunda República, del final del reinado de Alfonso XIII. Y bueno, pues allí se reunían muchas personas, pues periodistas, escritores, y también pues en torno a un curiosísimo personaje llamado Fernando Sesma, pues una serie de aficionados y entusiastas de los platillos volantes. Bueno, pues empezando por este señor, por Fernando Sesma, y otros de los de aquel grupo, recibían comunicaciones de estos pretendidos habitantes de Unmo, y por tanto eso, como he dicho antes, era semiconocido, porque en algunas revistas de la época pues ya se escribía sobre la recepción de esas cartas, incluso se reproducían algunos de los dibujos que los ilustraban, o sea que para un aficionado medio de finales de los 60 pues era algo que podía ser conocido, la existencia de un grupo que recibía este tipo de mensajes, y algunos, pues como Fernando, pudo pensar, bueno, pues si yo me identifico, me destaco de alguna manera, pues a lo mejor resulta que a mí también me mandan alguna comunicación de estas, o me llaman por teléfono, ¿no? Que también se hablaba de curiosas llamadas telefónicas con una voz peculiar. Bueno, la historia esta termina en el sentido de que si bien Fernando no consiguió contactar con los summitas, aparentemente, sí lo hizo con ese, y de modo directo, con ese grupo de personas que se reunían en la Ballena Alegre, y no sabemos si él llegó a acudir antes de que se cancelaran aquellas reuniones a finales de los 70, perdón, a principios de los 70, pero sí que tomó contacto, y bueno, ya luego tuvo relación con algunos de ellos y de amistad durante muchos años, es decir, con los receptores de aquellas comunicaciones. Bueno, vamos a ir entrando en lo que es la parte más conocida de Fernando como divulgador de misterios. Aquí tenéis, bueno, aparte de una más, y bueno, repetiré después algunas, una de las imágenes o poses con características de Fernando, en esa imagen, la central de abajo, y a su alrededor pues tenemos las carátulas o las portadas, por llamarlo así, de algunos de sus primeros programas de televisión centrados en los temas de misterio. Bueno, ¿y cuáles eran esos temas de misterio? Pues bueno, los que ya se han ido comentando aquí estos días, y que muchos de vosotros, pues que los habréis visto incluso cuando se emitían por primera vez, ¿no? Desde mediados de los 70. Bueno, vamos a empezar con este, El Más Allá, escrito en letras azules. Este fue un programa que comenzó a emitirse en los primeros meses, en enero-febrero, me parece que febrero de 1976,
y que, bueno, pues contra viento y marea, contaré algunas anécdotas para explicar esa expresión, pues se mantuvo en antena, en pantalla, mejor dicho, hasta 1982, o sea que duró 6 años. Decir también que antes de este programa, de Más Allá, ya hubo un precedente en 1974 y de la mano de nuevo de Chicho Ibáñez Serrador, o sea que después de haber tenido esa colaboración puntual con él en las historias para no dormir, pues labraron una gran amistad, pues que se mantuvo hasta el final, ¿no? Chicho Ibáñez Serrador, pues bueno, aparte de su trayectoria, que ya es de todos conocida, el tipo de programas de televisión que hizo, bueno, y uno de los programas de televisión que hizo en los años 70 era uno de estos programas tipo magazine, ¿no?, que se emitía los domingos por la tarde. Se llamaba precisamente Todo es posible en domingo, y era este tipo de programas, bueno, pues donde se tocaban varios temas de la actualidad de la época, bueno, de cuestiones políticas. Claro, hay que tener en cuenta la época en la que estábamos todavía, lo que se llamaba el tardofranquismo, pero bueno, cuestiones así de tipo social o de lo que se permitía por la censura de la época, pero bueno, con censuras o similares, pues resulta que Chicho ofreció a su amigo Fernando una sección en aquel programa, pues, sobre los temas que ya le gustaban a Fernando, o sea, sobre temas de misterios, de parapsicología, de ovnis. Y ese programa pues se mantuvo pues unos meses o casi un año en antena, y ya fue pues una primera toma de contacto de Fernando para darse o empezar a darse a conocer como divulgador de estas cuestiones. Su gran oportunidad, por tanto, llegaría en 1976 con Más Allá, que ya fue un programa dedicado monográficamente a estas cuestiones. Bueno, decir también que los que se acuerden a lo mejor de esta portada, de lo que se ve, o más o menos se intuye, detrás de las letras hay pues, bueno, como un collage, una serie de dibujos por aquí. Se distingue pues la Gran Pirámide, a su inmediata izquierda pues uno de los moais de la Isla de Pascua, en fin, pues todo un collage con los temas que se trataban allí, de arqueología misteriosa, de enigmas precolombinos, sobre cuestiones de parapsicología, otro tipo de misterios. Y este collage, este dibujo, pues resulta que lo había hecho el propio Fernando, que tenía muy buena mano con el pincel o con el tiralíneas, y entonces pues él fue el autor de este dibujo. Bueno, ¿qué significó Más Allá? Vuelvo a ese recuerdo inicial o infantil. Pues la primera toma de contacto para pues, toda una generación, con una serie de temas que, si no hubiera sido por Fernando, pues no sé, supongo que quizá también hubiéramos llegado a ellos de otra manera, pero lo cierto y verdadero es que llegamos a ellos gracias a él. Entonces me gustaría, adelantándome un poco, leer es muy breve, de una de su primer libro, El fin del mundo, publicado 3 años después, en 1979, ya cómo se le presentaba o qué fama se había ganado Fernando Jiménez del Oso dentro de estas cuestiones. Pues se decía en la contraportada de este libro, luego no os preocupéis que ya saldrá la portada ahí en pantalla, se decía, pues el doctor Fernando Jiménez del Oso apenas necesita presentación, destacado psiquiatra y profundo conocedor de las ciencias ocultas, se ha convertido en un personaje popular a través de la pequeña pantalla y en la personalidad más relevante de cuantos investigan los enigmas del más allá. Bueno, pues efectivamente, esto era Fernando ya para muchos en 1979, cuando ya él pues, se había convertido en un personaje popular gracias a la pequeña pantalla. Ya lo han comentado otros compañeros y ahí pues, puede haber muchas opiniones. El motivo del éxito, del impacto o del gancho que pudo tener Fernando con aquellos programas, pues hombre, quizá se me ocurre a mí una mera pincelada, su propia presencia o su aspecto físico, ¿no? Si no se le conocía, pues llegaba, incluso podía llegar a intimidar o a amedrentar de alguna manera, pero que por lo menos sí le dotaba de una apariencia de seriedad y de rigor, y él, pues cuando hablaba,
además, y con aquella voz bueno, grave y profunda, pues desde luego sabía dar verosimilitud y rigor a los temas que exponía. Entonces él, pues además, claro, pues ya desde un primer momento, como dicen los expertos en cuestiones audiovisuales, pues se convirtió en una especie de animal televisivo, entre comillas, pues que muy pronto se hizo con el dominio de este medio y pues a partir de ahí fue cobrando esa fama y admiración, ¿no? Por parte de muchos como divulgador de misterios. Entonces el programa de Más Allá pues tuvo muchas vicisitudes. He dicho antes, bueno, que se mantuvo en antena durante 6 años, hasta 1982, pero no fue una trayectoria continua, porque bueno, resulta que una de las anécdotas que se contaban era que como en aquella época fue cuando más cambios hubo en la Dirección General de Televisión Española, pues parece ser, no sé si todos, a lo mejor sí puede ser una leyenda, pero muchos de los directores de la Mejor, porque era la única cadena de la época, pues tenían en su agenda el cargarse al programa, porque había muchos pues, que estos temas pues, no les gustaba, o pensaban que, bueno, pues que eran una porquería, o algunos que eran así un poco rigurosos o poco serios para una cadena que se pretendía a lo mejor seria o dotar de seriedad a los temas que exponía. Pero se contaba que como aquellos directores generales de televisión duraban poco, pues antes de consumar esa intención de acabar o liquidar el programa, pues resulta que les cesaban a ellos y el programa pues se mantenía en pantalla. Pero bueno, pese a eso pues hubo algunas suspensiones y como recordaréis muchos o todos, el programa tenía una emisión semanal. Pues bueno, según las temporadas podría ser de media hora o de 1 hora, pero bueno, ya digo que con algunos altibajos pues se mantuvo durante 6 años. Aunque aquí, bueno, en este fotograma aparece en color, las letras en azul y el fondo, pues bueno, así como en sepia, un poco en negro. Lo cierto es que el programa Más Allá, pues en sus primeros meses de emisión, o sus primeros 2-3 años, se emitía en blanco y negro, ¿no? O sea, con lo cual era una imagen también asociada a esa televisión en blanco y negro, pues que tanto influyó, ¿no? en muchos de nosotros para tener, pues bueno, una determinada perspectiva de la época, que desde luego pues, somos ese tipo de recuerdos que tenemos los de determinada generación, ¿no? Bueno, pues aquí hay imágenes características de Fernando con esa pose, ¿no? A la que me he referido antes, pues de persona aparentemente así seria, rigurosa, con el rostro ceñudo. Ya aquí se han descubierto algunas claves, como ese detalle de que enarcaba aquí la ceja y que podía tener un poco, o todavía dotarle de más seriedad o de más rigor, pero, y aquí ya adelanto algo que ya se ha comentado aquí, que bueno, no dejaba de ser una cierta pose y que en realidad lo que encerraba o lo que había detrás pues era una gran ironía y un poco pues una forma también de reírse quizá de sí mismo, y es que esa es pues una de las facetas que por entonces muchos ignorábamos, y bueno, ya una vez pasado el tiempo y cuando ya nos fuimos metiendo más en estos temas, y como yo mismo también cuando conocí a Fernando y las anécdotas y recuerdos que contaban otros compañeros, es que una de las características de él pues era el enorme, ¿no? Sentido del humor que irradiaba y que transmitía. Bueno, pues esta es otra de las imágenes de Fernando en aquella época. Por la vestimenta pues, probablemente se refiere a lo mejor al mismo programa de antes. Aquí dentro de la escenografía que él utilizaba, pues aquí abajo a la derecha hay un platillo tipo Adamskiano, ¿no? De George Adamski, el pionero del contactismo en los años 50, pues nada, lo tendría aquí como de talismán o algo así. Aquí de nuevo Fernando en la época. Entonces lo que representa en esta pantalla pues son tipos o clases de una de tantas clasificaciones de ovnis o de platillos volantes, ¿no? Bueno, vamos a seguir. De nuevo volviendo a la época del blanco y negro. Bueno, todas estas son imágenes, no están fechadas en un año concreto, pero sí corresponden al periodo de emisión de Más Allá, del año 76 al 82. Aquí nos encontramos
con Fernando, a la izquierda obviamente. Este señor del centro, pues muchos le reconoceréis, era Antonio Rivera, el decano y uno de los pioneros de la ufología española, y desde luego pues el autor, el escritor que a muchos nos enganchó a este tipo de cuestiones, ¿no? Por libros suyos míticos como El gran enigma de los platillos volantes, y como coautor del que me refería antes de Un caso perfecto, bueno, y muchos más. Y este caballero de la derecha pues era, es Joaquín Grau, aquí con sus gafas de sol, con la barba, en fin, el look, ¿no?, que lucía en aquella época. En el caso de Rivera, a lo mejor, pues como parece que quizás estuviera en su casa, pues bueno, en el caso de Fernando y de Joaquín Grau, pues era un look muy típico de aquella época, ¿no?, de finales de los 70, y pues ya algunos lo podréis recordar. ¿Qué pinta aquí Joaquín Grau? Bueno, porque más allá del programa, Fernando empezó a dotarse de una serie de colaboradores que, aparte de su propia presencia, del rigor con el que él se empleaba para exponer estas cuestiones, estas temáticas a veces tan complicadas, pues uno de sus grandes aciertos fue el rodearse de un plantel de colaboradores con los cuales, pues ya, bueno, fue también el que puso de moda, por decirlo de alguna manera, o el pionero en organizar programas donde no solo era él, en solitario, el que se dirigía a la cámara y exponía pues, los temas de misterio que fueran, sino que también organizaba como tertulias o debates sobre temas de misterio, pero con otros de sus colaboradores. Bueno, pues Joaquín Grau era uno de ellos, y podemos recordar también a Antonio José Alés, que por entonces, pues bueno, todavía no se había dado a conocer con ese nombre como uno también de los pioneros y de los más destacados exponentes de los temas de misterio en la radio, y algunas otras personas vinculadas a la entonces naciente o incipiente Sociedad Española de Parapsicología, como José Luis Jordán Peña o Ramos Pereira y algunos otros de esa sociedad. Bueno, otra imagen tópica o típica de Fernando, ya de la televisión en color. Bueno, este es un pequeño guiño, una muestra de la popularidad y el impacto mediático, ¿no?, que había alcanzado ya Fernando en 1900, bueno, por aquí, el año es 1978, y bueno, pues qué hay que decir de esta publicación, que todavía se sigue editando en la actualidad, pero el mítico teleprograma, pues que desde mediados de los 60 venía informando a una serie de fieles lectores pues de la programación cada semana, ¿no?, de la pequeña pantalla. Pues aquí tenemos a Fernando, que se convirtió en esta ocasión pues, en portada de la revista Teleprograma en ese año 1978, y que es una muestra pues, de la popularidad, ¿no?, que ya él iba adquiriendo por entonces. La revista procede también de otro número de la misma revista, y que ya constituye pues, una de las numerosas actividades de divulgación que desplegó Fernando. Y bueno, pues en esta, sí, aquí os podréis fijar, y esto será interesante después, al lado de su fotografía, pues hay como una representación de su firma, ¿no?, F. Jiménez de Los. Este es uno de los muchos seriales, como digo, que él publicó en revistas de temática general, ya desde finales de los 70, y bueno, pues como es una simple muestra, esto de las moscas del Sáhara, pues venía a ser un poco, bueno, pues unas representaciones que únicamente parece ser que se verían desde el aire, desde determinada altura, y por aquí pues lo que se apunta es un posible paralelismo pues con las, no en cuanto a forma, sino en cuanto a la manera de ser visualizadas o advertidas con las líneas y las figuras de Nazca que ya ha expuesto antes magistralmente el amigo Antonio Luis. Aquí nos acercamos ya llegamos al siguiente programa televisivo importante, y que vino a ser, bueno, no como una ruptura, sino como una continuación. En 1982 terminó el programa Más Allá y comenzó el programa La Puerta del Misterio. Pues ahí Fernando, que ya se había consolidado el formato de la televisión en color. Estas pues son las carátulas, ya porque luego este programa se ha comercializado en vídeo y en DVD, y pues corresponde a 2 episodios concretos: Un fenómeno llamado OVNI y Los Nuevos Apóstoles. En este último caso, pues bueno, sobre contactados, ¿no?, que decían recibir mensajes de todo tipo de extraterrestres sobre muchas cuestiones, y
pues sobre posibles fines del mundo, cataclismos, catástrofes en general, ¿no? La Puerta del Misterio se mantuvo en antena con quizá más altibajos que más allá, pero por desgracia en menos tiempo. En 1983, o sea, al año siguiente, se canceló y bueno, ahí coincidió con una curiosa historia que ahora simplemente apuntaré y luego ya, como ya no vamos ya muy bien de tiempo, luego si queréis en la mesa redonda, si alguien tiene curiosidad, pues lo puede preguntar, pero ahora simplemente mencionaré que algunos recordaréis el documental de Alternativa 3, e incluso los que lo vieran en su día cuando se emitió en Televisión Española, pues os confirmo que fue dentro de uno de los episodios de La Puerta del Misterio. ¿Y qué era lo de Alternativa 3? Muy en breve, bueno, pues una especie de gran conspiración donde se suponía que en la época de la Guerra Fría habrían llegado a un acuerdo los americanos y los soviéticos para realizar o enviar misiones de exploración a la Luna no oficiales, es decir, a la cara oculta de la Luna, y que incluso pues, se habrían construido allí una serie de bases y finalmente pues ya se llegaba a rizar el rizo apuntando que se habría ido en otras expediciones más allá de la Luna, es decir, hasta el planeta Marte, nada más y nada menos, con la intención pues, de realizar lo que se llama en estos ámbitos de la exploración espacial una terraformación, es decir, de convertir, intentar acondicionar, mejor dicho, el planeta Marte para la llegada masiva pues de una serie de expediciones desde la Tierra. ¿Y por qué? Pues porque los gobiernos de la época, supuestamente, pues, estimarían que la vida en la Tierra pues, iba a concluir como consecuencia de un colapso climático y que, por tanto, pues había que ir preparando las maletas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué ocurrió con este documental de Alternativa 3? Pues que a partir de ese momento, y en principio parece ser que sin avisarlo Fernando, pues el programa se canceló, se desapareció de la parrilla de Televisión Española. Y claro, yo lo recuerdo, siendo pequeño en aquella época, que yo ya entonces sí que era seguidor asiduo de La Puerta del Misterio, y como tantos otros espectadores, pues nos quedamos así como un poco frustrados y extrañados, ¿no? Bueno, pues ¿qué habrá pasado aquí? Luego ya con los años, pues sí, supimos lo que ocurrió, pero bueno, eso no fue obstáculo para que circularan numerosos rumores, y bueno, pues el más característico de ellos, o el más resistente a lo largo de los años, fue el de que de alguna manera ahí cayó un telón, un manto de censura sobre el programa, y que debido a una serie de consecuencias por la emisión de Alternativa 3, pues los jefes o los responsables de Televisión Española decidieron liquidar el programa de La Puerta del Misterio. Bueno, tal liquidación pues tampoco habría sido definitiva, de ser cierta esa versión, porque un año después, en 1984, retornó, como el ave fénix que resurge de sus cenizas, cabría decir, La Puerta del Misterio, con unos programas ya agrupados en dos temáticas muy específicas, y que eran el tema de los ovnis, con bueno, reportajes a testigos a lo largo y ancho de la geografía española, y que se englobaron bajo el título genérico de Helios. Y bueno, uno de los aspectos más interesantes de aquella serie de programas es que era de las primeras ocasiones que se entrevistaban a los llamados testigos de élite, es decir, pilotos de líneas aéreas comerciales, aunque incluso, pues, con muchos de ellos proceden del ejército, pues también hablaban de sus experiencias siendo pilotos militares. El otro conjunto de programas con el que se cerró La Puerta del Misterio se tituló El Otro Perú, y donde pues, Fernando exponía de nuevo uno de sus temas más caros o predilectos, pues que eran los enigmas y los misterios de los antiguos incas, bueno, pues, centrado en el Otro Perú, y de nuevo pues con sus viajes para investigar y para dar unas nuevas perspectivas aéreas de las líneas de Nazca, las famosas ruinas de Machu Picchu, las muy polémicas piedras de Ica, que por entonces seguía recopilando con mucho fervor el doctor Javier Cabrera, en fin, pues sobre esas cuestiones que ya son de sobras conocidas. Bueno, esta es la portada del libro al que me refería antes, y bueno, pues era un paso lógico, ¿no? Que
Fernando Jiménez de Loso, si ya se había convertido en un personaje tan popular a través de sus programas de televisión, pues tenía que dar el paso a la divulgación escrita, ¿no? Entonces este es su primer libro, que con ese título así tan tremendo, El fin del mundo. Pues bueno, Fernando daba como un repaso de las profecías clásicas. Entonces ahí se hablaba de las de San Malaquías, de las de Nostradamus, de lo que podían esconderse detrás del tercer secreto de Fátima, también de una serie de profecías hoy muy olvidadas, que dieron lugar incluso a una especialidad que era la llamada piramidología, en el sentido de los piramidólogos como profetas, entre comillas, que a partir de determinadas medidas y aspectos de las pirámides, el conjunto arqueológico de las pirámides de Gizeh, pues daban también una serie de fechas para ese inminente o probable fin del mundo. Luego ya, bueno, al final ya volveré aquí sobre un aspecto curioso, ¿no?, de este libro, y que demuestra lo que apuntaba antes del sentido del humor que tenía Fernando para con estas cuestiones. Este libro del fin del mundo, lo publicó una editorial ya desaparecida hace muchos años de Madrid, y fue curioso porque dio pie, o era como el avance de una colección mítica también de los temas de misterio, que muchos no solo recordaréis, sino que tendréis en vuestras bibliotecas o conservaréis algunos ejemplares, o muchos de ellos, y que era la biblioteca básica de temas ocultos. Entonces lo recordaréis como unos libros en formato pequeño, de rústica, y con esas portadas, pues bueno, esta es como una especie así de agrupación, ¿no? No están aquí todos los títulos de esa colección, pero bueno, es como un collage de todo lo que se publicaba ahí, pues que había cosas de parapsicología, de ovnis, de tarot, ciencias ocultas, sobre satanismo también, espiritismo, en fin, todo el amplio abanico de los temas de misterio que ya por entonces, estamos en 1980, podían interesar ya a un creciente número de espectadores y de aficionados por estas temáticas, gracias, entre otras cosas, al tirón que suponían los programas televisivos de Fernando. Decir aquí que, de nuevo, bueno, pues, en esta colección Fernando se rodeó pues, de un numeroso equipo de colaboradores. De hecho, parece ser que de todos estos, pues solo unos pocos ejemplares habrían sido escritos por el propio Fernando. Recuerdo ahora uno de ellos sobre contactados, que se titulaba Los emisarios del cosmos, y luego otros de los que hablaban de ciencias ocultas, de espiritismo, de magia, mancias, cuestiones de parapsicología, casas encantadas y demás. Pues ahí ya los escribían otros colaboradores suyos. Vuelvo de nuevo a algunos de los que aparecían en su programa, y buena parte de esos colaboradores pues pertenecían a la Sociedad Española de Parapsicología. Pues voy a insistir aquí porque será interesante luego para algo que diré. Bueno, a esa sociedad, pues en ese momento también Fernando pues era miembro de la misma, ¿no? Entonces algunos de sus más conocidos colaboradores en la época pues eran los autores, ¿no? Se repartían estos libros entre todas esas personas. El segundo libro más importante de Fernando, aparte de ese que he dicho antes y algún otro publicado en esa colección patrocinada por él, pues es El síndrome ovni. Este libro supuso el desembarco, por desgracia fugaz, de Fernando en la editorial Planeta, en una época y en una colección, estamos a principios mediados de los años 80, y donde la editorial, pues claro, se supone que ya consciente del tirón comercial que tenían estas cuestiones de ovnis, de misterios y demás, pues había dado lugar a que pues, contratar, ¿no?, a los más claros exponentes de todas esas cuestiones para que publicaran aquí una serie de libros. Claro, el más conocido de estos exponentes, y que debido al éxito que obtuvo con sus primeros libros en esta editorial, hasta el extremo de que en la actualidad pues, sigue publicando en la misma, es Juan José Benítez, claro está. Pero no solo fue Juanjo Benítez el que empezó a publicar en los años 80 la editorial Planeta, sino también Fernando. Aquí le tenéis, pues bueno, en otra de sus imágenes características suyas, para que vamos a insistir en ello. Y en este libro Fernando pues daba como su visión personal o su panorámica
sobre el tema OVNI. Ya el hecho del título, el síndrome OVNI, pues bueno, a algunos les puede dar que pensar que podría asimilarse con algún tipo de síndrome psíquico, psicológico, psiquiátrico, ¿no? De hecho, en ese sentido el título es engañoso y supongo que bueno, pues, fue algo, un título con gancho que se le ocurrió a Fernando, pues quizá como derivación de su propia especialidad dentro de la psiquiatría. El contenido del libro, pues como he dicho, viene a ser una panorámica general sobre el tema OVNI en sus aspectos de la llamada astroarqueología o de posibles visitas de extraterrestres en la antigüedad, y lo que sí insiste bastante Fernando en este libro pues es en el tema de los contactados, que a él le debía de preocupar e interesar bastante. Y bueno, pues terminar con esto aquí, ya había una contactada mexicana muy conocida en los años 70 y 80 llamada Marla, y en este libro pues Fernando presentaba, ¿no?, al público español al menos pues algunas de las circunstancias y de las características, ¿no?, del contacto de esta señora mexicana. Decía antes, fugaz paso de Fernando por la editorial, pues porque este fue su segundo y último libro en la editorial Planeta. Ahí veréis el título, es Viracocha, crónica de un viaje probable, con una de esas imágenes que, bueno, yo no sé exactamente, quizá lo pueda aclarar luego Antonio Luis, a lo mejor coincide con alguna de la cultura nazca, podría ser, no lo sé. Y este libro no es un ensayo, a diferencia del síndrome OVNI, sino que es una novela. Entonces Fernando la escribió a partir de sus experiencias y anécdotas personales, de los muchos viajes que ya hasta ese momento, el libro se publicó en 1985, había realizado a Centroamérica y Sudamérica en muchas ocasiones, y bueno, pues compuso una novela donde el protagonista pues resulta que es una especie de extrapolación o de prolongación del mismo, ya que sería un profesional de televisión pues que va a realizar una serie de reportajes sobre las antiguas civilizaciones precolombinas, y allí pues vive una aventura relacionada también con una posible prueba, ¿no?, de la visita de los extraterrestres en la antigüedad. Bueno, seguimos ya con los años 80 y aquí bueno, vamos a pasar así un poco rápido sobre algunas de las entrevistas. Bueno, es que como hay tantas, pero es una muestra pues, de que Jiménez del Oso, fuera de los medios especializados, pues era entrevistado, ¿no?, en muchos medios generales de la época. Esto pues es de una revista donde, bueno, aquí podemos mencionar, aunque sea apuntarlo brevemente, uno de los aspectos, porque claro, toda figura grande como la de Fernando pues también ha tenido sus detractores, y que algunos, con más razón o con menos, pues han destacado o han apuntado algunos aspectos pues menos claros en su trayectoria. Bueno, pues este sería uno de ellos. Los pantáculos mágicos de aquí del doctor Jiménez del Oso. Pues resulta que en un momento dado, según algunos, aprovechándose de su creciente popularidad, pues con una empresa comercializó pues una serie de talismanes, pues que se supone que el gancho publicitario, entre comillas, pues era justamente la propia figura y la seriedad, ¿no?, que rodeaba a Jiménez del Oso como divulgador de los temas de misterio. Quizá la cosa pues no tuviera mayor importancia, pero bueno, por lo menos que quede ahí constancia de ello. Esta es otra entrevista de los años 80, dice ahí: los ovnis están jugando con nosotros, el titular. Bueno, pues esa era también una de las ideas que exponía en el síndrome OVNI, en el libro que hemos visto la portada antes. Esta es una, bueno, pues de las muchas colaboraciones sobre los muchos seriales que escribió Fernando para revistas generales en los años 80, ahí bajo el título Hay vida inteligente en otros planetas, los ovnis de Kenneth Arnold. Pues bueno, una visión de los comienzos de la ufología moderna. Y aquí llegamos a otro aspecto importante de Fernando como divulgador. Hemos hablado de televisión, hemos hablado de sus primeros libros, y ahora pues vamos a hablar de las revistas. Además aquí las cabeceras están ordenadas correctamente, pues mucho mejor. La primera ahí de arriba, pues es, no lo veis aquí, pero bueno, la del número 1 de la revista Más Allá, aquí en pequeño, como todos sabéis, de la ciencia, y el número 1 que se publicó en marzo de 1989. A lo mejor algunos no lo recordáis, pero efectivamente el primer director de la revista Más Allá durante su primer año y pico de existencia
pues fue Fernando. Entonces, la revista, aprovechándose, en este caso, pues utilizando y en buena lógica el tirón de la imagen de Fernando asociada visualmente, ¿no? Pues y para ya toda una generación de aficionados y de curiosos por estas cuestiones, pues con el aspecto físico de Jiménez del Oso, pues para llamar la atención sobre esta nueva publicación, pues en esos primeros números, mientras él duró aquí como director, pues incluye aquí su fotografía en la cabecera a la derecha. Entonces, qué decir de la importancia que ha tenido y sigue teniendo más allá como una de las revistas en este momento, pues desde luego la pionera, ya que lleva publicándose pues desde hace 20 y tantos años, como bueno, pues una de las publicaciones que sigue ahí resistiendo contra viento y marea y que pues, nos sigue ofreciendo mensualmente pues, su amplia gama de cuestiones relacionadas con estos temas. Fernando, pues cuando se desvinculó de Más Allá, desde luego él seguía interesado, y otros editores se suponen ofrecerle la oportunidad pues, de seguir encabezando proyectos editoriales, periódicos, como fue el caso de la segunda revista que él dirigió, y que es la de Espacio y Tiempo. Entonces, Espacio y Tiempo, en este caso no sé si para distinguirse de su predecesora, pues aquí colocó su fotografía a la izquierda. Bueno, la revista Espacio y Tiempo comenzó a publicarse en 1991 y fue una aventura editorial pues, que no duró mucho, 4 años, hasta 1995. De hecho, bueno, Espacio y Tiempo casi no se cerró, en el sentido de que Enigmas pues fue la lógica continuación, ¿no? De Espacio y Tiempo. Casi se podría hablar de un cambio de nombre si no fuera porque entre la desaparición de una y la aparición de la otra, esta es la cabecera, no del primer número, pero bueno, de uno de ellos, de la revista Enigmas. Como ya señaló ayer su actual director, su primer número es de diciembre de 1995 y la revista Enigmas, pues bueno, sigue publicándose en la actualidad y esperemos que por mucho tiempo. Bueno, pues ya para ir terminando, pues, destacando algunos aspectos concretos, aquí vemos la imagen, pues bueno, de dos buenos amigos, claro está, no necesitan presentación. Para los que no le veáis bien, pues obviamente el de la izquierda, el de la camisa a rayas, es Juanjo Benito. Corresponde esta imagen pues, a una de las muchas que se hicieron ellos durante el rodaje de la serie En busca del misterio, y que les llevó pues, por muchos países sudamericanos y otros escenarios en 1989 pues, para rodar reportajes y documentales sobre esas culturas precolombinas que ya a muchos espectadores nos habían ya deleitado, ¿no? En programas anteriores, y que esta fue pues, como una actualización, ¿no? de todos esos misterios. A esta época corresponde la experiencia de la ayahuasca que ha explicado anteriormente Antonio Luis. Bueno, por destacar así otro de los programas de la serie En busca del misterio, pues aquí tenemos a Fernando en uno de sus poses también ahí pensativo, ¿no? A saber qué pensamientos circularían en ese momento por su cabeza. Quizás estaría preocupado ahí por algún encuadre o por la colocación de la cámara. Corresponde al rodaje del episodio con un psíquico brasileño, que es este señor de aquí, se llama Gasparetto, y era un psíquico que realizaba, pintaba, mejor dicho, cuadros y pinturas, siendo aparentemente poseído por los espíritus de pintores célebres, como podía ser Modigliani, Van Gogh, Picasso, etc. Bien, aquí veis una imagen completa del primer número de la revista Más Allá. Aquí, siguiendo en la línea de aquella primera colección de la Biblioteca Básica de Temas Ocultos, pues bajo el patrocinio, la cabecera de la revista Espacio y Tiempo, pues Fernando volvió a lanzar, a promover una publicación, una colección, mejor dicho, de libritos sobre divulgación de misterios. Bueno, en alguno de ellos a lo mejor lo podéis ver, aunque está aquí reducido la imagen, ¿no? Bueno, reproduce la cabecera de la revista Espacio y Tiempo. Entonces aquí se dieron a conocer algunos autores hoy ya consagrados, como por ejemplo Manuel Carballal, con su primer libro en solitario, que lo dedicó al tema de las abducciones. De nuevo ya en la parte final, en la etapa final de la revista Espacio y Tiempo,
pues con una nueva colección que tuvo este formato y que se llamaba así, Biblioteca de los Temas Ocultos, de nuevo por la imagen de Fernando, pues en cierto modo como reclamo. Este es el primer número, la primera portada de la revista Enigmas, de diciembre de 1995. Aquí vemos la portada de otro de los libros ya publicados en los años 90 de Fernando, Brujas, las amantes del diablo. Bueno, aquí voy a hacer un apunte en el sentido de que parece ser que con este tema Fernando compartía interés con el que fue su maestro, su gran maestro, no de los temas ocultos, pero sí de la psiquiatría. Entonces, bueno, pues apuntar aquí, para que no quede por no dicho, que Fernando fue uno de los alumnos o discípulos más aventajados pues, de uno de los más relevantes exponentes de la psiquiatría española de la posguerra, y que fue el doctor Juan José López Ibor. ¿Y por qué digo que compartía interés en estas cuestiones? Pues porque resulta que el doctor López Ibor, ya en la época de la primera transición, en 1976, pues coincidiendo también, curiosamente, con los primeros programas de Más Allá de su viejo y gran amigo, Fernando, de su viejo discípulo y gran amigo Fernando, pues el doctor López Ibor publicó en aquel año un libro titulado Cómo se fabrica una bruja. Bueno, pues seguramente entre maestro y discípulo pues tendrían sabrosas discusiones y tertulias o intercambios sobre esta cuestión. Aquí pues una más de las colecciones, en este caso por fascículos, promovidas por Fernando bajo el título genérico de Lo Desconocido. Pues nada, ahí, algunos incluso los tendréis o tendréis la colección completa o algunos de los fascículos y lo conoceréis perfectamente. Este libro, En busca del misterio, pues en cierto modo es, bueno, ya en la etapa ya casi final de Fernando, es otra de las colecciones de libros que él promovió, y aquí él pues daba o nos dejaba a sus lectores, a sus seguidores, como legado un repaso pues por las zonas de misterio arqueológico que él había recorrido pues a lo largo de muchos años y en sus diversas etapas televisivas. Aquí abajo podréis ver, no sé, un poco más, pues una representación de los moais de la isla de Pascua. Y bueno, pues el libro se centra principalmente en sus viajes a lo largo y ancho de Centroamérica y Sudamérica, por los misterios de México, pues el conjunto de Teotihuacán, luego el conjunto arqueológico de Palenque con la famosa figura de la losa, ¿no? de la tumba, que algunos, como el imaginativo Eric von Däniken, como bien ha dejado de manifiesto antes Antonio Luis, pues no dudaron en identificar con un supuesto viajero extraterrestre, y en este caso Fernando, que parece ser que en un principio pues sí defendía esa hipótesis, pero después se alejó de ella y decía que la explicación tenía más bien relación con determinados aspectos simbólicos de la cultura local, ¿no? En este libro pues hablaba también, claro, de la isla de Pascua y de los enigmas del antiguo Perú, de nuevo de Nazca, las figuras famosas de Nazca, del conjunto arqueológico de Chavín de Huántar, ¿no? Bueno, este es otro formato, pues, ya de los programas, uno de los últimos programas realizados para la televisión por Fernando, y aquí las carátulas pues en su formato de DVD. Esta es la colección que el libro de antes, En busca del misterio, pues dio pie a una nueva colección de libros, y aquí tenéis pues algunos de los más claros exponentes de ellos. Este de aquí, La invasión ovni, pues bueno, de arriba a la izquierda, pues uno de los primeros libros escritos por Bruno Cardeñosa, y otros hay por aquí en esta colección, pues por algunos de los que han pasado por estas jornadas a día de hoy, como Lorenzo Fernández, el propio Antonio Luis, o David Sentinella. Bueno, aquí ya nos acercamos ya al final. Bueno, de nuevo aquí nos encontramos con Fernando en una de sus poses también. Lógicamente aquí se supone que estaba haciendo una imitación de Hamlet, ¿no? Con la famosa frase del ser y no ser, bueno, y con su ceja arqueada,
no sé, supongo que nos transmitió una imagen así irónica y como diciendo yo, pero bueno, ¿qué os creéis vosotros que estoy haciendo yo aquí? Pues nada, no estoy imitando a Hamlet, estoy sosteniendo aquí una calavera y riéndome un poco de vosotros quizás, ¿no? Bueno, lo del sentido del humor de Fernando. Bueno, pues como os decía al principio, él tenía buena mano con los pinceles, el rotulador, el tiralíneas, y esta es una de las muchas caricaturas o chistes gráficos que él realizó. Pues nada, en este caso aquí tenemos a Fernando amarrando a un simpático fantasmilla y nada, en la dedicatoria dice simplemente para Mundo Misterioso con un fuerte abrazo, con la firma de Fernando. Bueno, esto es un detalle personal, es un ejemplar de su libro El síndrome OVNI, pues que tuve la suerte y la fortuna de que él me lo pudiera dedicar. Entonces, bueno, pues os voy a leer la dedicatoria porque para ampliarlo, que además ya tenemos poco tiempo, no sé si sale. Vale, os lo leo de todos modos. Dice, para mi amigo José Juan Montejo, que sabe de todo esto mucho más que yo, con un enorme abrazo, por Dios. ¿Cómo me podía decir eso, Fernando? Ya lo consideré como una broma y una ironía suya y nada, muy agradecido. Bueno, esta es la portada, que como decía ayer Lorenzo, pues que muchos no quisimos ver nunca, ¿no? O no hubiéramos querido ver, pero en fin, la vida es así. Y es el número que le dedicaron en homenaje al hombre que nos hizo sonar. Entonces yo creo que ya el título lo dice todo, y para no dejar tampoco un sabor agridulce y destacando pues eso, el talante humorístico de Fernando, pues quería terminar nada, con una breve cita de su primer libro y como una muestra pues del sentido del humor que se gastaba, ¿no? Bueno, pues este primer libro, como os he dicho, es una recopilación pues, de diversas profecías, y él comentaba ya al final que en aquella época, de finales de los 70, pues resulta que hubo una serie de personas que introdujeron en un ordenador, con los programas incipientes que había por entonces, los datos principales y las fechas que daban algunas de esas profecías para el fin del mundo. ¿Cuál era la finalidad? Pues que a ver si con el ordenador dichoso pues, se podía obtener una fecha más o menos coincidente. Bueno, pues resulta que la fecha que se obtuvo era nada más y nada menos que la del 10 de abril de 1992, con lo cual ya se supone que tendríamos 31 años de más, ¿no? Pero bueno, algunos podrían pensar, hombre, pues vaya fallo, vaya patinazo, pero no, ya veréis cómo no. Por lo que os voy a leer. Decía Fernando, parece ridículo y probablemente lo es, pero no hemos podido evitar este pensamiento molesto cuando hemos comprobado que el 10 de abril de 1992 corresponde en el calendario al día dedicado a San Apolonio. Y no es un nombre sin sentido profético, porque en el Apocalipsis el desencadenador de los más grandes acontecimientos del abismo es Abadón, nombre hebreo que en griego, lengua origen de nuestra cultura occidental, recibe el nombre de Apolión, Apolonio, Apolión, razonamientos muy poco racionales. Lo más que debería decirse es algo parecido a hombre, pues vaya casualidad, y no ocuparse más del asunto. Lamentablemente, uno no puede sustraerse al ambiente de doble sentido que rodea a todo cuanto se refiere a las profecías y los profetas. Tras escribir un libro sobre estas cosas, manteniendo un espíritu crítico, indiferente, tratando de ser racionales en todo momento, en el último capítulo, toda esa labor queda destruida por no haber resistido la sensación, o la tentación, mejor dicho, de ser también profeta. En fin, vamos a dejarlo como una simple broma. Pues aquí terminamos. Ya lo habéis visto, el hombre que nos hizo soñar. Ese gran recorrido que nos ha hecho a través de su trayectoria, José Juan Montejo, al que le estoy enormemente agradecido, porque como he dicho al principio, era una ponencia imprescindible en unas jornadas en homenaje al doctor Fernando Jiménez del Oso. Hemos visto todas sus facetas y, bueno, yo creo que muy interesante. Ahora, si os parece, hacemos pues un descansito de 5 minutos mientras preparamos la mesa redonda y enseguida pasamos para debatir, preguntar
lo que ustedes quieran. Así que pues ese breve descansito y volvemos en unos minutos.